Amén. Amén, te lo bendiga. Habla aquí el hermano Joaquín. En este día, en nombre del Señor, estamos aquí en un nuevo capítulo. En el nombre de Jesús, ¿cierto? Que lleva por el nombre Existen apóstoles hoy. Ese es el tema de hoy. En el nombre del Señor. Existen apóstoles hoy. ¿Cierto? Este es un libro, hermano. El nuevo trabajo que estamos haciendo lo presento, ¿cierto? En el nombre de Jesús. Justamente ya por el tema este, existen apóstoles hoy. Estamos trabajando para que pueda estar ya en formato PDF en el nombre del Señor y disponible de una forma gratuita para toda la hermandad. Amén. Entonces estamos trabajando para que esté disponible en el nombre del Señor, ¿cierto? Reitero, de una forma gratuita, ¿sí? En un formato PDF. Otro libro que les recomiendo se llama, un trabajo que hizo un hermano de Venezuela, en nombre del Señor, hermano Ciro Ochoa, en el nombre de Jesús, que se llama El COVID-19, un paso más hacia el anticristo. También se lo recomiendo, ese libro ya está en formato PDF, ustedes lo pueden solicitar, ¿cierto? Y se les estará enviando en el nombre del Señor para que esté a disposición como material de estudio, ¿cierto? De las cosas que están sucediendo. También, referente a eso, ahora vamos a ir directamente al tema de hoy, ¿cierto? En el nombre de Jesús, que lleva por título Existen apóstoles hoy. En el nombre de Jesús, ese es el tema de hoy día. Entonces, existe una gran, ¿cierto? Eh, problemática en el nombre de Jesús, y si se puede decir a forma de introducción. Yo no voy a referirme en dos capítulos en relación a este libro. El contenido del libro usted lo tiene aquí. Lo que usted ve es lo que va a estar en el libro cuando esté, cierto, ya completamente eh, cierto, realizado, si lo puedo decir de esa forma, cierto, en nombre de Jesús. Pero este es el contenido. Entonces, en una parte nosotros, en el nombre de Jesús, cierto, tenemos un primer capítulo que se llama ¿Qué es un apóstol? El segundo capítulo, requisito para ser apóstol, los apóstoles, el canon de la escritura. Cuatro, quiénes son llamados en el Nuevo Testamento apóstoles. Y el último, el capítulo 5, la marca, ¿cierto?, de los verdaderos apóstoles. En el nombre de Jesús. Eso me quiero referir en el nombre de Jesús en una primera parte. Primero que nada, ¿cierto? En el nombre de Jesús, quiero hacer unas consultas en el nombre de Jesús. Por ejemplo, ¿qué es un apóstol? Yo creo que antes de empezar, ¿cierto? En el nombre de Jesús, de una forma categórica, a, a debatir acerca del tema, ¿cierto? Si que existen o no apóstoles en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Por la gracia es que usted lea el libro, ¿cierto? Saque sus propias conclusiones, aunque en el nombre de Jesús, pero eso, yo creo que muchas de las cosas de lo que sucede al presente tiene que ver por una falta de conocimiento bíblica seria. La falta de conocimiento, eso igual, ¿cierto? Dios le advirtió a su pueblo que por falta de conocimiento, mi pueblo perece. Entonces uno tiene que primeramente preguntarse en el nombre de Jesús, ¿existen, hay, pueden haber apóstoles hoy? Si los hubiera, ¿cuáles serían las consecuencias, los beneficios, ¿cierto?, de que hubiesen apóstoles en el día de hoy. Porque cuando nosotros entendemos en el nombre de Jesús que los dones, los talentos, los ministerios, lo que es dado, como dice acá, ¿cierto? En el nombre de Jesús, en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, todos estos talentos, estos dones ministeriales, ¿cierto? Están para edificar el cuerpo de Cristo, para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces tiene que ver una contribución positiva, ¿cierto? Positiva, beneficiosa para la iglesia en general, en el nombre del Señor. O sea, el aparecer, ¿cierto?, la manifestación de un apóstol era para edificación de la iglesia, para acercarla más a Cristo, a la voluntad, para conservarla, para mostrarle el camino, la luz, ¿cierto?, direccionarla, para animarla muchas veces en el nombre del Señor, ¿cierto?, en el nombre de Jesús, para defenderla también, ¿cierto?, de falsas doctrinas que surgieron en aquel tiempo. Entonces esa labor especial, específica, en el nombre de Jesús, la realizaron los apóstoles. Entonces,
Más que nada eso, o sea, si hubiesen apóstoles, pues uno tiene que preguntarse, usted tiene que, en estos tiempos, ya, en los últimos tiempos, usted tiene que hacer como los hermanos de Berea, que tienen que comprobar absolutamente todo por la escritura. Usted no puede andar sin la escritura, usted tiene que confirmar todo por la escritura. Entonces, primera parte, porque este libro, lo que trata de este libro es fundamentar de una forma bíblica, ¿cierto? Y contundente el tema del apostolado, en el nombre de Jesús. Uno, dice, ¿qué es un apóstol? Primero que nada, nosotros tenemos que responder, ¿qué es un apóstol? Entender, ¿cierto? De una forma bíblica, escritural, seria, ¿qué es un apóstol? Efesios capítulo 4 versículos 11 y 12, usted lo tiene ahí, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra apóstol, como significado en el nombre de Jesús, significa lo siguiente: los apóstoles fueron los primeros líderes de la iglesia. Primero en tiempo, eso usted lo puede confirmar, ahí está la cita bíblica, Mateo capítulo 10, versículos 1 y 2, Lucas 22, versículo 14, 15, Efesios capítulo 2, versículo 20. Primero en autoridad, Marcos capítulo 6, versículo 7, Hechos 1, 21, al versículo 26. También fueron los primeros en ministerio, Hechos capítulo 2, versículo 27, Hechos capítulo 6, versículos 1 al 4, y primero en las listas, Efesios capítulo 4, versículos 11, 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. Usted lo puede buscar eso en su casa, en su hogar, y confirmar lo que le estoy diciendo. Los apóstoles fueron aquellos comisionados y enviados por Jesús para iniciar y dirigir la predicación y enseñanza del Evangelio, y juntamente con el fundar la iglesia, con la iglesia del Señor. Efesios capítulo 2:20, Apocalipsis 21, versículo 14. El título apóstol viene del griego apóstolos, que significa un mensajero, un enviado, una comisión, un apóstol de Cristo. La idea básica deriva de la palabra apóstol, es aquella que es de un enviado como representante de otro, que deriva de su autoridad del que lo envía. En el griego clásico, apóstolos también significaba una flota de naves, una expedición. De último, el significado es extendido en un comisionado y enviado a otro país, como la descripción de un misionero. El verbo apostelo significa enviar, ¿cierto? Afuera, enviar de o afuera. Y por último, también tenemos dentro de los 5 dones ministeriales del Espíritu Santo, en el nombre del Señor. Entonces entendamos esto, que es como un enviado, un comisionado, alguien especial. Pero también viene unas ciertas características en el nombre del Señor de forma especial, ¿cierto? Del apóstol. Que los apóstoles eran los primeros, en el nombre de Jesús, ¿cierto? Eran los primeros en las listas, eran los primeros líderes. Tuvieron la capacidad, ¿cierto?, de la comisión, de iniciar la predicación, la enseñanza, la doctrina, de fundar la iglesia en el nombre del Señor. Entonces no fueron cualquier cosa, en el nombre de Cristo. Fueron los primeros en ministerio. En fin, existe una característica específica acerca del ministerio apostólico, que vale la pena que usted y yo lo conozcamos bíblicamente, de que hay un orden, de que hay unos requisitos, de que hay unas características, ¿cierto?, en el nombre del Señor. Por ahí empecemos. O sea, hay unos requisitos, hay unas bases, hay unas directrices bíblicas que me enseñan a mí a entender que el ministerio apostólico tiene unas condiciones, tiene unos requisitos, que si es cierto, en su palabra explica, ¿cierto?, que es un mensajero, un enviado, un comisionado de. Pero ojo, también hay que tomar en cuenta lo referente a lo que le está expresando. Hay características, fueron los primeros, fueron los comisionados por Jesús, fueron los llamados, ¿cierto?, por Jesús a adoctrinar, a enseñar, a iniciar la gran comisión, al mismo tiempo a fundar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Así que tengamos también esa mención. Conclusión: el ministerio apostólico no se encuentra en el Antiguo Testamento, es otra base. Amén. Surge exclusivamente en el Nuevo Testamento. Además corresponde a un don ministerial, con el propósito de haber sido llamado y escogido por Jesús para ser comisionados y enviados para iniciar, además de dirigir la predicación y la enseñanza del Evangelio y el fundar la iglesia.
Ahí usted tiene en el nombre del Señor, ¿cierto? Una conclusión del primer capítulo. En el nombre del Señor, que es apóstol. Ahora vamos en el nombre del Señor al otro capítulo. Requisitos para ser apóstol. En este punto, en el nombre de Jesús, ¿cierto? Quiero poder explicar, como forma de introducción, es que si cualquier persona al día de hoy puede ser apóstol, puede ser decirle que hoy día todos o cada persona puede ser apóstol. ¿Podrá ser posible que hoy día cualquier persona, o sea, cualquier ministro al presente, pueda ser apóstol? ¿Puede en el nombre del Señor un apóstol ser levantado por un hombre? ¿O necesitaba exclusivamente un encuentro especial con Jesús? Ese es un tema. ¿Por qué lo digo? Porque el día de hoy los apóstoles se levantan, ¿cierto? Entre comillas, o son escogidos, levantados por hombres. Por un hombre, o otro pastor, otro profeta, otro apóstol, ¿cierto? Valga la redundancia, que levanta finalmente a otro apóstol. El tema es, ¿se levantaban así los apóstoles en el nombre del Señor? ¿O habían unos ciertos requisitos que tenían que cumplir para poder ser llamados apóstoles? Gloria para siempre. Por ejemplo, aquí vamos a ver nosotros una cita bíblica que quiero que todos la busquen, está aquí, pero usted si quiere búsquelo en la Biblia, en nombre de Jesús, y dice Hechos capítulo 1, versículo 21 al 22. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Amén. Hechos capítulo 1, versículo 21 y 22. ¿Cierto? El contexto de esto bien lo conocemos en nombre de Jesús, ¿cierto? Fue en el tiempo cuando estaban escogiendo, ¿cierto?, los apóstoles al sucesor de Judas, en el nombre del Señor. Entonces, aquí vemos algo interesante, en el nombre de Jesús, que de pronto vamos a volver a esta cita bíblica. Ahora bien, vamos a la otra cita, en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 8. Pablo dice lo siguiente, porque primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí, escuchen esto, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Oh, gloria a Dios para siempre. Tremendo. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 8. Como un abortivo. ¿Cierto? Tremendo. Entonces, la primera parte, ¿cierto? Pedro, cuando está eligiendo al sucesor de Judas, él menciona una característica sumamente importante en el nombre del Señor que tenía que tener aquellas personas, ¿cierto? Para suceder, ¿cierto?, a Judas. Dice Pedro, y inicia la cita bíblica, ¿cierto?, con es necesario. O sea, en el nombre de Jesús, ya cuando Pedro inicia este discurso, dice es necesario. Gloria a Dios para siempre, haciendo que el hombre, en el nombre del Señor, que va a ser ocupado para el ministerio apostólico, tiene que cumplir con estos requisitos, con esta exigencia, con estas, ¿cierto?, exigencias, recomendaciones en el nombre del Señor, que se tiene que cumplir con esto, con estas condiciones. No puede ser cualquiera para ser parte de los 12.
los 12 principales en el nombre del Señor. Si se podría decir, después usted lo va a entender, los 12, los primeros, ¿cierto? Los primeros, si usted pone como un nivel de apostolado, están los 12. Esos son los primeros, los 12. Después vendría otra sucesión, ¿cierto? De otro tipo de apóstoles que los vamos a mencionar. Y ya en el último, ¿cierto? Como tercer peldaño parece que está el apóstol Pablo como un abortivo, y el último como que se le apareció fue él. Bueno, Pedro entonces dice que se tiene que ocupar el puesto de Judas. Es necesario que haya unos ciertos requisitos, no podía ser cualquiera. Ya de ahí, de toda la cantidad de discípulos que había en el nombre del Señor, lamentablemente, ¿cierto? Estos requisitos son estos, y el resto que no los tiene no puede ser apóstol en el nombre del Señor, de los 12. Entonces explica categóricamente los requisitos para poder ser parte del apostolado, ¿cierto? Quien no posea esta exigencia no puede ser apóstol. Uno, era necesario haber estado junto a los apóstoles. Primero que nada, un requisito, ¿cierto? Para ser parte de los 12 era haber estado ahí. O era de los 12 o los 70, pero tuvieron que haber sido testigos presenciales, haber andado todo el tiempo en que Jesús entraba y salía entre ellos. Haber sido testigos presenciales de primera fuente de lo que Jesucristo enseñaba, instruía, hacía, de los milagros, de los prodigios, ¿cierto? De ciertas cosas bien particulares, propias y únicas y exclusivas que solamente la gente que estaba más cerca de los apóstoles, aleluya, pudieron visualizar, pudieron ver, escuchar de primera fuente y decir, ¿cierto? Esto es verdad. O esto no es verdad, porque yo estuve ahí. Entonces, el primer requisito era haber estado junto al apóstol, haber sido partícipe de ese grupo cercano, íntimo con Jesús. Primeramente era eso. Es decir, haber sido testigo y haber pertenecido al grupo, ¿cierto?, de hombres que anduvo con los apóstoles a tiempo completo, y haber sido testigo presencial de nuestro Señor Jesucristo entre los apóstoles, saliendo y entrando. Primer requisito. 2. Haber sido testigo del bautismo de Juan el Bautista. Tremendo era el nombre del Señor Jesucristo, porque muchos de los apóstoles, ¿cierto?, fueron testigos, ¿cierto?, de lo que sucedió en el bautismo de Juan, en el nombre del Señor. Como, ¿cierto?, una voz audible dio testimonio de que Cristo era su Hijo amado, en que Dios, ¿cierto?, tenía o tiene complacencia. Y como, ¿cierto?, de una forma, el Espíritu Santo de forma corporal, en forma de una paloma, en el nombre de nuestro Dios, ¿cierto?, se reposó en él. Entonces, otro requisito importante para ser apóstol de los 12 era haber sido testigo del bautismo de Juan, de qué fue lo que pasó ahí, de qué fue lo que sucedió ahí, en el nombre de Jesús. Entonces ya vamos teniendo dos requisitos sumamente importantes que nos dan a entender y van cerrándole, ¿cierto?, la puerta a ciertos auto llamados apóstoles, porque hay requisitos sumamente importantes. 3. Haber sido testigo de la resurrección de Cristo. 4. Haber estado en la ascensión de Cristo. Y 5. Pablo confirma aquello y sentencia: el último a quien se le pareció fue a mí. O sea, si al presente hubiesen más apóstoles, serían todos unos tipos abortivos. Gloria a Dios para siempre. Porque Pablo dice que el último a quien se le pareció fue a él. Entonces, si hoy día, en el nombre del Señor, se levantan más apóstoles, están llamando y tratando de mentiroso al apóstol Pablo. O sea, él está llamando de mentiroso, ¿cierto?, a un apóstol, a un discípulo del calibre, la altura, ¿cierto?, y la credibilidad del apóstol Pablo. Si el apóstol Pablo dice que el último apóstol, ¿cierto?, al último a quien se le apareció para llamarlo como apóstol fue a él, es porque es así, en el nombre de Jesús. Por eso me extraña, ¿cierto?, en nombre del Señor, la escasez bíblica en nombre del Señor, ¿cierto? Que como hoy día la gente puede decir en el nombre de Jesús y puede creer, ¿cierto?, que también son apóstoles. Si el mismo apóstol Pablo dice categóricamente que el último a quien se le apareció fue a él. Gloria a Dios para siempre.
Y por último, para que usted pueda entender los requisitos para ser apóstol, aquí le voy a dar lo siguiente. Primero que nada, al presente, como conclusión de este capítulo, no existe absolutamente nadie que haya estado con los apóstoles y primeros discípulos, que participara en el bautismo de Juan, haber sido testigos presenciales de su muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. Finalizando con las palabras de Pablo, apóstol, haber recibido personalmente instrucción del mismo Cristo. Usted lo puede buscar en Gálatas, donde él dice que el evangelio que él recibió no lo recibió de forma humana. Él como apóstol fue instruido directamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo una revelación cercana, única y exclusiva como apóstol, de recibir la instrucción doctrinal, ¿cierto?, a través del mismo Cristo. Los apóstoles, Pedro igual señala que esta gente para ser apóstol tenían que haber requisitos y condiciones, haber estado con ellos, haber sido partícipe, haber visto el bautismo de Juan, haber sido testigos presenciales de la muerte, de la resurrección y de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. No hay absolutamente nadie de hoy, de los ministros, que aunque sean buenos ministros, ¿cierto? Partamos por ahí. Ningún buen ministro puede cumplir con estos requisitos por más que quisiera, porque eso fue categóricamente en un contexto de tiempo, en el nombre del Señor, ¿cierto? Donde estos hombres cumplían con estas condiciones para ser apóstoles. Y por último, tenemos al apóstol Pablo, a quien Jesús mismo se le apareció a él. Gloria a Dios para siempre. Se le apareció a él y lo llamó al ministerio apostólico. Santo es tu nombre, ¿cierto? Como para los gentiles. Entonces, y el mismo Pablo dice, yo soy el último, en el nombre del Señor. Entonces, cuando usted tiene esas cosas, tiene estos requisitos, tiene en el nombre del Señor esta porción bíblica contundente, en el nombre de Jesús, oro a Dios para que cuando usted esté escuchando esto, el Espíritu Santo de Dios, quien convence de pecado, ¿cierto? Y da luz y entendimiento, le abra el entendimiento. Si usted está, como yo en un momento lo tuve, ¿cierto? Bajo por 7 años, en el nombre del Señor, y los últimos 3 años de una X iglesia, bajo, cuando de la noche a la mañana el pastor se convirtió en un apóstol. Comenzó con la doctrina de la prosperidad, de las revelaciones, de la semilla, del pacto, en el nombre del Señor, de las profecías, del yo declaro, y cierto, y un momento ya era apóstol. No es así, porque contundentemente, por la palabra de Dios, en esta hora le estamos diciendo, querido amigo lector, que usted me oye, que para ser apóstol tienen que primeramente haber sido testigos presenciales del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Haber andado con Él, haber caminado con Él, haber sido testigos presenciales de su muerte, resurrección, ascensión, del bautismo de Juan, en el nombre de Jesús. Pero hoy en día no hay ningún hombre de esta época, aleluya, gloria a Dios para siempre, en los últimos 100 años hacia atrás, no hay absolutamente nadie que cumpla con estos requisitos. Pablo apóstol dice que al último a quien se le apareció fue a él, en el nombre de Jesús. Si hay algún apóstol, un auto llamado apóstol, está diciendo que el apóstol Pablo se equivocó, que no es el último apóstol, en gloria a Dios para siempre. Está dando por mentiroso, ¿cierto?, a uno de los siervos más grandes en el nombre del Señor que Dios haya ocupado, como fue el apóstol Pablo. ¿Entiende? Ojalá, ¿cierto?, el Espíritu Santo te abra el entendimiento y te dé luz a tu mente y a tu espíritu, y esas vendas, en el nombre de Jesús, ¿cierto?, se quebranten en esta hora, para que tú comprendas y seas libre
del engaño, de la apostasía, del espíritu de error que opera estos hombres. Porque no pueden haber apóstoles, querido amigo o hermano, usted que me está leyendo. El último a quien se le apareció fue a él, a apóstol Pablo. No hay ningún ministro cristiano que cumpla el presente con estos requisitos. En definitiva, la autoridad de la Escritura revelan que no pueden existir al presente el ministerio apostólico por la exigencia que se requiere. Es decir, las mismas exigencias bíblicas, escriturales, nos dicen en nuestra propia cara que por esta exigencia no hay nadie que las pueda cumplir. Y como no hay nadie al presente que las puede cumplir, no pueden ser apóstoles. Así de simple, en el nombre de Jesús. Otro punto. Los apóstoles y el canon de la Escritura. Otro punto más que quiero tomar en el nombre de Jesús para que usted pueda, en el nombre de Jesús, de una forma bíblica, entender el oficio apostólico y lo que significa ser apóstol de una forma bíblica, escritural y seria. Esto. Efesios capítulo 2:20 dice lo siguiente: edificados sobre el fundamento los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificado sobre el fundamento de ¿qué? De los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Gloria a Dios para siempre. Efesios 2:20. A ver, amigo, para que usted me entienda. Otro oficio de los apóstoles era tener la capacidad, la autoridad, la revelación, la instrucción divina de parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Para poder añadir, ¿cierto? O la continuidad, ¿cierto? El complemento, ¿cierto? De la ley del Antiguo Testamento, ¿cierto? Establecido por los profetas del Antiguo Testamento. Todo lo que usted conoce en el nombre del Señor, aleluya, ¿cierto? El del Antiguo Testamento, empezando del Génesis y finalizando en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, en nosotros, ¿cierto? Necesitamos eso, en el nombre de Jesús, entender que en el nombre de Cristo, aleluya, tú necesitas, ¿cierto? Bíblicamente, entender que el canon bíblico del Nuevo Testamento se forjó por la participación, por la autoridad, en el nombre de Jesús, por la autoridad divina y la revelación divina que Jesús les entregó y les dio a los apóstoles, en el nombre del Señor. Dice así, el canon del Nuevo Testamento. Entonces usted tiene que pensar en esta hora, a ver, ¿cómo esto? En el Antiguo Testamento, los hombres que fueron capacitados por Dios, ¿cierto?, para establecer el canon del Antiguo Testamento, fueron los profetas. Amén. Y en el Nuevo Testamento, los hombres autorizados por Dios, aprobados, ¿cierto?, para establecer la continuidad y establecer así el Nuevo Testamento, fueron los apóstoles, en el nombre del Señor. Bíblicamente fueron los apóstoles. Entonces, si hay al presente apóstoles, ¿cierto?, de la dimensión del nivel espiritual que estos hombres se autoproclaman, el canon bíblico, el Nuevo Testamento, debería de seguir continuando. ¿Entiendes? Es decir, los apóstoles fueron ocupados para establecer el canon bíblico de la Escritura, ¿cierto? Como la continuación, el complemento del Antiguo Testamento. Si hay al presente apóstoles a nivel espiritual, a la dimensión, al poderío, a lo que todos estos hombres se autoproclaman, igualmente, dentro de sus características y atribuciones y autoridad divina y oficio, deberían también, ¿cierto?, continuar el canon bíblico. Es decir,
El canon bíblico no terminaría en el libro del Apocalipsis, sino que tendrían que ver necesariamente más cartas. Gloria a Dios. ¿Me entiende? Entonces ahí tiene otro requisito más para que en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo de Dios, en esta hora, a los que usted me esté escuchando, puede decir, esto es verdad. Ciertamente hay unos requisitos imposibles en el nombre de Jesús de que alguien, aunque sea un muy buen ministro, pueda cumplir. ¿Por qué no puede cumplirlo? Y tampoco hay alguien hoy al presente que tenga la capacidad alguna, la atribución, ¿cierto?, de poder añadir carta. Gloria a Dios para siempre y seguir con el Nuevo Testamento. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Eso es imposible. Desde ahí ya entendíamos que el oficio apostólico era algo sumamente importante, era algo sumamente vital, era algo exclusivo, era algo en el nombre del Señor sumamente decisivo, crucial, en el cual Dios no podía o no cualquiera podía ser apóstol en el nombre de Jesús, y mucho menos al presente puede levantarse gente a decirse que son apóstoles cuando no cumplen con ninguno de los requisitos bíblicos establecidos por la Escritura. No hablo de Dios para siempre, mucho menos, ¿cierto?, contar con la autorización de parte de Dios y nuestro Señor Jesucristo de seguir con el canon bíblico. ¿Me entiende? Ojo con eso. El canon del Nuevo Testamento. Es mucho más fácil trazar la canonización de los 27 libros del Nuevo Testamento que del Antiguo Testamento. Hay mucha más evidencia disponible. Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos durante la última mitad del primer siglo, después de Cristo. La reciente formada iglesia cristiana tenía la escritura del Antiguo Testamento como base para su fe, pero en adición, en continuación, ¿cierto?, a esto se le dio gran importancia a las palabras de Cristo y a la enseñanza de los apóstoles, de manera que no pasó mucho tiempo antes de que los evangelios comenzaran a ser puestos a la par con el Antiguo Testamento. Esto es muy lindo. Si usted va en el nombre del Señor, usted lo puede ver en ellos. Cuando, ¿cierto?, se derrama el Espíritu Santo, inclusive, ¿cierto?, a la sucesión de Judas, donde Pedro toma citas bíblicas, ¿cierto?, del antiguo, de la promesa de Joel, toma de los salmos, ¿cierto?, y complementa él de forma muy linda y muy maravillosa, ¿cierto?, que esas promesas se están llegando, se estaban cumpliendo, o que aquellos hechos relacionados, ¿cierto?, con la negación y la muerte de Judas, ¿cierto?, era necesario ahora que unos de ellos, ¿cierto?, tomen el puesto de Judas. Entonces, ahí se ve una continuación en el nombre del Señor. La autoridad de los apóstoles es completamente confirmada. Eso lo vamos a ver nosotros. Por ejemplo, lo que le estoy diciendo. Por ejemplo, aquí vemos otra característica de los apóstoles, de los verdaderos apóstoles. Ojalá que algunos de los apóstoles, en el nombre del Señor, que de los que ya tantos dicen ser apóstoles, puedan decir estas palabras. Yo se lo digo. Si hay hoy, al presente, un apóstol, por lo menos de lo que aquí yo le voy a mostrar, pudiese decir lo mismo que ellos, yo creo fielmente que sí hay apóstoles. Pero si no hay absolutamente ninguno de todos los apóstoles que hay esparcidos a nivel de la tierra que pueda cumplir o que pueda decir las mismas palabras que ellos, lo que vamos a citar ahora, es porque no hay apóstol. Gloria a Dios para siempre. Ojalá algún apóstol pudiese decir las mismas palabras de las cuales nosotros nos vamos a dar cuenta. Por ejemplo, Juan declara: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. 1 Juan 1:3. Pedro dice que ellos hablan habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y de los primeros creyentes leemos: y perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Juan dice que lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Pedro dice
que ellos hablan habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Los primeros creyentes dicen que perseveraban en la doctrina, las directrices, ¿cierto?, de los apóstoles. Gloria para siempre. Ojalá alguien pudiese decir esto. Ojalá de los apóstoles que hay, ¿cierto?, esparcidos por el mundo, Maldonado y tantos otros, pueden decir que ellos vieron ellos vieron y oyeron, o vio y oyó, ¿cierto?, a Jesús. Y eso es lo que él anuncia. Porque para ser apóstol tiene que ver y tiene que haber oído a nuestro Señor Jesucristo para poder transmitirlo. Esa es una característica propia de un apóstol. También Pedro lo dice, que ellos, habiendo visto con sus propios ojos su majestad, pero dice que ellos hablan lo que vieron, sus propios ojos, su majestad. Entonces ellos no hablan porque alguien se los contó, casi como nosotros, que cierto hubo alguien, algún medio en el cual Cristo utilizó un evangelista, un hermano, un predicador, lo que sea, ¿cierto? ¿Cierto? Y nos compartió una palabra. No, un apóstol recibe y recibió instrucción de primera fuente. El mismo Cristo le transmitió esa enseñanza. Y ese mismo Cristo, aunque el apóstol Pablo no caminó, no anduvo con él, no fue testigo de las cosas que fueron los primeros 12, pero él dice que el evangelio que él recibió, lo recibió directamente. Usted lo búsquelo en Gálatas, lo recibió de nuestro Señor Jesucristo. No lo recibió por revelación de carne, sino que el mismo Cristo le reveló el evangelio. Gloria a Dios para siempre. Debido a que las epístolas de Pablo fueron escritas para tocar la necesidad específica de una iglesia local o de un individuo, estas eran perseveradas por su valor espiritual y eran leídas en la iglesia. En varias ocasiones Pablo dio instrucciones definidas de que sus cartas fueran leídas y circuladas a la iglesia de Tesalónica. Por ejemplo, escribió: os conjuro por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. 1 Tesalonicenses 5:27. A la iglesia de Colosas exhortó: y cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, acepta que también que se lea a la iglesia de los colosenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Para que se pudiera llevar a cabo este trabajo, es concebible que una copia de la carta de los colosenses, ¿cierto?, y de la Odisea hubiera sido hecha. A medida que esta práctica se esparció, es fácil entender y ver que antes de que pasaran muchos años se disponía, ¿cierto?, de una compilación de las cartas de Pablo. El Nuevo Testamento sugiere una distribución bastante amplia de estas escrituras. Juan se le indicó: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Santiago se dirigió de la siguiente forma: a las 12 tribus que están en dispersión. La primera epístola de Pedro fue escrita a los expatriados, ¿cierto?, en la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia. Se ha sugerido la posibilidad, ¿cierto?, de la existencia de una compilación temprana del canon del Nuevo Testamento que se reconociera conjuntamente con la escritura del Nuevo Testamento, ¿cierto? Por ejemplo, el mismo apóstol Pedro dice algo interesante: y tenéis entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, ¿cierto?, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también la otra escritura para su propia perdición, ¿cierto? Entonces el mismo apóstol Pedro reconoce el trabajo de Pablo, ¿cierto?, y reafirma y aprueba, ¿cierto?, y dice: sí, esto es válido, que el apóstol Pablo ha escrito cartas, ha escrito epístolas. Yo las he leído, gloria a Dios para siempre, y en sus distintas cartas o epístolas hay cosas difíciles de poder entender. Entonces, lo que quiero decir que dentro del círculo entre los apóstoles había toda una editorial, todo un trabajo de epístola, de escritural, de desarrollo, de distribución de cartas, que entre ellos, ¿cierto?, y la iglesia, gloria a Dios para siempre,
se iban traspasando, iban haciendo copias en el nombre del Señor, y era un trabajo que lo hacían, que lo desarrollaban los apóstoles en el nombre del Señor. Entonces, eso da a entender y concluir que en conjunto con la ley, ¿cierto? Con el Antiguo Testamento, se formó a una temprana edad, ¿cierto? Un tipo, ¿cierto? De canon bíblico que ellos tenían en el nombre del Señor con el trabajo de los apóstoles, ¿cierto? En el cual, ¿cierto? Ahí estaban las doctrinas, los consejos, la enseñanza, lo que usted quiera, pero ya estaba conformado. Y ese trabajo escritural y ese trabajo del desarrollo de cartas, ¿cierto? En el nombre del Señor, era un trabajo único y exclusivo de los apóstoles. En el nombre de Jesús. No lo puede hacer cualquiera, hermano. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Entonces nosotros, a través de este capítulo, también quiero hacerles entender, en el nombre de Jesús, de que el trabajo de un apóstol era sumamente importante. Eh, ellos tenían a cargo, ¿cierto?, la, la autoridad de parte de Dios, en nombre de Jesús, para poder, ¿cierto?, tener la continuación, la continuidad, ¿cierto?, del canon bíblico. En nombre del Señor, no era cualquier oficio. Gloria a Dios para siempre. Entonces, esa era una labor única y exclusiva de los apóstoles, en el nombre del Señor. Y eso es lo que le vuelvo a reiterar. Es decir, si hubiesen apóstoles en el nombre de Jesús, necesariamente el canon bíblico debiera de continuar, debiera seguir en el nombre de Jesús. Pero al presente, por muy buen ministro que sea, por muy buen pastor, muy evangelista, muy buen maestro, en el nombre de Jesús, no hay nadie que tenga, ¿cierto?, la autoridad divina para quitar un libro o para añadir un libro más al canon bíblico. No hay absolutamente nadie quien pueda hacer aquello. Y como no hay absolutamente nadie que pueda hacer aquello, también es imposible que haya un apóstol en autoridad, en dimensión, en exigencia, en requisito, en oficio, gloria a Dios para siempre, como estos hombres que los cuales yo le estoy leyendo. No los hay. Conclusión. En simples palabras, el establecimiento del Nuevo Testamento se debe al ministerio presencial y de revelación directa que los apóstoles tuvieron de manera única con nuestro Señor Jesucristo. A tal altura que sus escritos o cartas se colocaron a la par en autoridad a lo de los profetas del Antiguo Testamento y de las palabras de Jesús. Por último, vemos la finalización del canon bíblico a través del apóstol Juan con la revelación del Apocalipsis. Y en el mismo Cristo le manda que escribiera un libro, ¿cierto?, y le enviara a las 7 iglesias de la Asia Menor. Es decir, la labor apostólica es tan determinante que fueron utilizados y autorizados para establecer el complemento y culminación del canon bíblico. Debido a esto, la presencia de supuestos apóstoles, en consecuencia, deberían contar con las mismas atribuciones y realizar funciones similares, para nuevamente seguir ampliando el canon bíblico. Con la finalización del canon bíblico en el Apocalipsis a través del apóstol Juan, entendemos haber culminado el ministerio apostólico. Entonces, reiteramos, no pueden existir al presente ningún apóstol de Cristo, porque no hay persona alguna que tenga la autoridad divina para añadir más libros. Otro punto más. ¿Cierto? La composición de los libros. No hay nadie. Al haber apóstoles, las cartas deben de continuar. El último apóstol fue el apóstol Juan, ¿cierto?, quedando con vida, en el cual, ¿cierto?, el Señor le da como un punto bíblico tremendo la revelación del Apocalipsis, ¿cierto?, la revelación de las últimas cosas, en nombre de Jesús. Y entonces ese es el punto final. Si hay más apóstoles, hay más libros, pero como no los hay, gloria para siempre, no hay más libros, gloria para siempre. Entonces yo por eso pongo bíblicamente en tela de juicio. ¿Quién está mintiendo aquí? ¿Estará mintiendo el apóstol Pablo? ¿Estará mintiendo la Biblia? ¿Estará mintiendo
Entonces, reitero, en el nombre de Jesús, ¿quién está mintiendo aquí? ¿Está mintiendo el apóstol Pablo? ¿Cierto? ¿Estará mintiendo el apóstol Pedro con su existencia? ¿Estará mintiendo el apóstol Juan? ¿O estará mintiendo la Biblia, nuestro mismo Señor Jesucristo, de que nadie le puede ni añadir ni quitar esto a este libro? Entonces, ¿quién está mintiendo? ¿Ellos? ¿Jesús? ¿Pedro? ¿Juan? ¿El apóstol Pablo? ¿O están mintiendo estos auto llamados apóstoles? ¿Quién está mintiendo? Entonces, usted tiene la escritura, hermano, que usted me está oyendo en esta hora, medite y saque su propia conclusión. Si usted está dentro de esta iglesia que se dirigen, ¿cierto? Y que son guiadas por los apóstoles, abra sus ojos. Gloria a Dios para siempre. Porque yo le digo, Cristo no miente, Pedro no miente, Juan no miente, y el apóstol Pablo tampoco miente. Lo que están mintiendo son estos autollamados apóstoles. Gloria a Dios para siempre. Por último, esto para que usted me entienda en el nombre del Señor este trabajo. Las pruebas utilizadas para determinar la canonicidad. Miren, si usted quiere entender esto, debería buscar el video, ¿cierto? El estudio en lo cual yo hablo acerca de la infalibilidad de la escritura. Porque en el contexto para la canonicidad, para que usted y yo tengamos esta Biblia, ¿cierto? Con la cantidad de libros que hay ahí, en el nombre del Señor, existió una canonicidad, ¿cierto? Un trabajo exhaustivo que se tuvo que hacer, ¿cierto? En el nombre del Señor, en un momento en que hubo un hombre que se llama Noción, ¿cierto? En el cual Motion, creo que se llama, establece su propio canon bíblico. Era un hombre, ¿cierto? La gente lo puede entender, de lo agnóstico, un líder agnóstico. Bueno, Noción, creo que se llama. En fin, esa manifestación de este hombre replicó, ¿cierto?, en que la iglesia en aquel tiempo, hablando de los concilios, el concilio de Nicea, en nombre del Señor, tuviese que despertar, ¿cierto?, y estructurar el canon bíblico, tomar en cuenta qué tipo de pruebas, ¿cierto?, se iban a tener que establecer como un conducto regulador, ¿cierto?, para diferenciar y separar y señalar los libros que eran bíblicos, ¿cierto?, libros divinos, con inspiración divina, y otros libros que eran históricos, agnósticos y los libros apócrifos. En el nombre de Jesús usted lo puede entender. Bueno, en esta circunstancia, nuevamente, una de las pruebas más importantes para determinar, ¿cierto?, nuestro canon bíblico del Nuevo Testamento fue la apostolicidad. 1. ¿Qué era la apostolicidad? Fue el libro escrito por un apóstol o por una persona cercanamente relacionada con los apóstoles. Esa fue un requisito sumamente importante para que ese libro fuese escogido, seleccionado, aprobado, ¿cierto?, y colocado en esos libros que nosotros tenemos del Nuevo Testamento. Entonces el requisito era que si ese libro fue escrito por un apóstol o por una persona cercanamente relacionada con los apóstoles, no cualquiera podía escribir. Tenía que ver, mira, si por último no era apóstol, tenía que haber sido cercano e íntimo con él o con ellos. Esta pregunta fue especialmente importante con relación a Marco, a Lucas, Hechos y Hebreos. La razón es que Marco y Lucas no estaban entre los 12 originales y el escritor de Hebreos era desconocido, pero cierto, su relato, su contenido en el nombre del Señor es totalmente bíblico, es continuo, no se ve ningún tipo de herejía o de falsa enseñanza, sino que tiene un contenido espiritual
evidente en el nombre de Jesús y el nombre de Cristo. 2 era el contenido espiritual. El libro estaba siendo leído en la iglesia y sus contenidos probaban ser un medio de edificación espiritual. Esta es una prueba muy práctica. La veracidad doctrinal. En el contenido de los libros rectos en doctrina, cualquier libro que contenía herejía o que era contrario a los ya aceptados libros canónicos era rechazado. Utilidad. Era el libro reconocido universalmente en la iglesia y era ampliamente citado por la iglesia. Y por último, la inspiración divina, que era una cosa sumamente importante en el nombre de Jesús. Daba verdadera evidencia de inspiración divina. Esta era la prueba fundamental. Todo daba lugar finalmente a este paso, a este aspecto. Conclusión, reiteramos. Los 5 puntos mencionados fueron las medidas estrictas para determinar el canon bíblico y rechazar todo libro falso. Esto cierra más las puertas como prueba contundente en contra de todo autodenominado apóstol, ya que justamente la primera prueba era la apostolicidad, para lograr determinar el canon bíblico con sus 27 libros. Gloria para siempre. ¿Cierto? El Nuevo Testamento. Amigo lector, espero logre explicar cuál grande labor y autoridad poseían los verdaderos apóstoles para permitirle a ellos escribir la edición del Antiguo Testamento. En definitiva, esta labor es exclusiva del verdadero apostolado. Ojalá realmente le quede claro este punto, que el desarrollo, el establecimiento, ¿cierto?, la composición del Nuevo Testamento es una labor distintiva, exclusiva del verdadero apostolado. Gloria a Dios para siempre. Que si hubiesen apóstoles en el día de hoy, igualmente ellos deberían de tener la autoridad divina de parte de Jesús, de parte de Dios, para continuar el canon bíblico. Pero ya eso no se puede hacer, porque el último a quien Jesús le reveló, ¿cierto?, el último libro, el punto final, fue puesto en Juan Apóstol, en el libro del Apocalipsis. Gloria a Dios. De ahí ya entendemos la expresión bíblica, que ya no hay más y no hay otras revelaciones, no pueden ver, porque la última revelación ya fue puesta en el Apocalipsis. Gloria a Dios para siempre. Así de simple. Y como no lo hay, no hay apóstoles. Y de tal forma tan fácil podemos entender nosotros que estos apóstoles que hoy día son charlatanes, porque no cuentan con ninguna exigencia, ningún requisito, ninguna autoridad divina que se requiere para ser apóstol, o que Dios entregó, ¿cierto?, esas atribuciones, esas garantías, esas obligaciones, esos oficios, esas atribuciones, se las entregó a ellos. Gloria a Dios para siempre. Pero no a los de ahora. Gloria a Dios para siempre. Por otra parte, los apóstoles de hoy nunca vieron ni siquiera el ministerio de Juan el Bautista. Mucho menos tienen la autoridad divina para añadir y componer epístolas. Gloria a Dios para siempre. Dice acá la palabra: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Yo le digo, Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Nuevamente, si alguno de estos autollamados apóstoles puede, en el nombre de Jesús, quitar un libro y añadir otro, yo creo en el ministerio apostólico actual. Pero si no hay ninguno que pueda quitar o que pueda añadir, yo digo en el nombre de Jesús que todos los apóstoles son unos charlatanes. Todos los apóstoles actuales son mentirosos hijos del diablo. Porque si hubiese alguien con la autoridad divina, si hubiese un apóstol de los esparcidos que hay, que tenga la autoridad para añadir, yo creo que sería apóstol. Porque yo entiendo por la escritura bíblica y seria que una característica propia y verdadera que Dios le entregaba, ¿cierto?, a su apóstol era la capacidad de establecer, de desarrollar el canon bíblico, de componer epístolas, libros, gloria a Dios para siempre. Pero como no hay nadie en nombre de Jesús, yo puso esto. ¿Por qué dice acá esta palabra? Y si alguno
Gloria a Dios para siempre. Añadiere. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces nadie le puede ni añadir ni le puede quitar en el libro de la profecía, no le podemos añadir en el nombre de Jesús. Así siempre algunos me dirán, bueno, esto solamente se está refiriendo única y exclusivamente al libro del Apocalipsis. Bueno, usted añádale o quítele a la Biblia, póngale un libro más, quítele otro. Gloria para siempre, ¿me entiende? Aunque usted me explique, usted me diga, no, pero bueno, entonces quítele un libro a la Biblia, añádale otro. ¿Podrá usted hacer eso? A él se lo dejo, en el nombre de Jesús. Aquí, por ejemplo, voy a hacer otra definición más para ya complementar esto en el nombre de Jesús. Definición de infalibilidad. La infalibilidad de la escritura significa que en sus autógrafos originales la Biblia no contiene errores. En los idiomas originales en que la Biblia fue escrita, su contenido es absolutamente infalible. Sin ningún error, de ningún tipo. Esta ha sido la posición de todas las confesiones de la Iglesia Evangélica a través de los años. Conclusión. Para aquellos que posiblemente aún crean en el ministerio apostólico actual, esta definición de infalibilidad encierra todo el canon bíblico de su inicio hasta la culminación del Antiguo y Nuevo Testamento. Por el contrario, la aparición del nuevo apóstol significaría la continuidad de epístolas, doctrinas y revelaciones, en consecuencia una completa reestructuración del canon bíblico del Nuevo Testamento. Entonces le vuelvo a repetir, a reiterar el nombre de Jesús, si a lo mejor no me entendieron la importancia del ministerio apostólico. Si hubieran hoy en día presente apóstoles, gloria para siempre, significaría, ¿cierto?, la reestructuración del todo el canon bíblico. O sea, si hubiese un apóstol hoy día, tendría la capacidad, ¿cierto?, de hasta debatir, de quitar o añadir. Él tendría una autoridad única y exclusiva de tomar el canon bíblico, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y decir esto sí, este no. Es decir, si hubiese un apóstol genuino, hoy día podría decir, sabe que esto es así, esto no es así, esto lo quitamos, esto lo agregamos, tendría esa capacidad. Es decir, habría que nuevamente reestructurar toda la Biblia, todo el canon bíblico, todo el trabajo, todo lo que nosotros conocemos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, había que reestructurar absolutamente todo. A ese nivel, se lo estoy diciendo, se lo estoy enseñando, ejemplificando, a ese nivel. Pero no lo hay. Gloria para siempre. Aparte, ¿por qué? Porque si esto fuese así, el Apocalipsis capítulo 22 versículos 18 y 19, lo que ya leímos rápidamente, ¿cierto? Llamamos por error a lo que Jesucristo dijo. ¿Cierto? Me parece que entonces el Apocalipsis 22, o sea, las palabras de nuestro Señor Jesucristo se equivocó. De que nadie puede añadir ni quitar. Entonces nuevamente reiteramos, o sea, ¿qué cosa? ¿Quiénes se están equivocando aquí? Se equivocó el apóstol Pablo, que fue el que dijo que al último que se le pareció fue a él. Ahora se equivocó Jesús, se equivocó el apóstol Juan, se equivocó el apóstol Pedro. O sea, algo está fallando. O falló Jesús, o falló Pedro, o falló Juan, o falló el apóstol Pablo, gloria para siempre, o están fallando estos apóstoles que hay hoy día de hoy. A eso me da a entender. O sea, simplemente con la palabra infalibilidad, que encierra todo el canon bíblico del Antiguo y Nuevo Testamento, al haber apóstoles, habría que ver necesariamente, ¿cierto?, una reestructuración completa de la Biblia. Pero no lo hay. El Apocalipsis capítulo 22, versículos 18, 19, las palabras de Juan, de Pedro y del apóstol Pablo cierran la puerta al apostolado. En contrapartida, el ministerio apostólico legítimo es un oficio tan decisivo que contribuyó directamente con el desarrollo y fundamento apostólico de la Iglesia de Cristo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con otros, unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 2, versículo 42. Gloria a Dios para siempre. Y hermanos, hasta el día de hoy vamos a dejarlo hasta por aquí en el nombre del Señor. Una horita
es suficiente en el nombre de Jesús, ¿cierto? Lo demás lo entregamos en otras partes. Así que hasta aquí, hacia el día de hoy, espero en el nombre de Jesús, ¿cierto? Haber sido claro en la ejemplificación, ¿cierto? De los requisitos, las condiciones, los oficios, las atribuciones, ¿cierto? Que tenían los apóstoles, los verdaderos apóstoles, ¿cierto? Estas características singulares y propias y exclusivas que tenían los verdaderos apóstoles. Desde ahí yo quiero reafirmar y concluir que al presente, en el nombre de Jesús, no existe absolutamente nadie, no existe ningún apóstol. No hay apóstoles. Los que se dicen ser apóstoles son unos mentirosos, unos fraudulentos hijos del diablo. Porque para ser apóstol, ¿cierto? Tenían que haber, nuevamente en la primera línea, en los 12, haber, ¿cierto? Andado con los apóstoles, haber sido testigo del bautismo de Juan, de la resurrección, la ascensión. Primeramente por ahí. Y por último el apóstol Pablo también señala que él fue el último a quien se le apareció como un abortivo. Gloria para siempre. Ahí. Y por último encierra, ¿cierto?, lo que nosotros vimos, las atribuciones que tenían, ¿cierto?, en el desarrollo, la composición del Nuevo Testamento, la continuidad de la ley, o del Antiguo Testamento, ¿cierto?, del desarrollar las cartas. Gloria para siempre. Y entendíamos que el último libro fue el libro del Apocalipsis, el apóstol Juan, ¿cierto? Entonces todo este trabajo, ¿cierto?, lo hicieron los apóstoles, los verdaderos apóstoles, en el nombre de Jesús. Y si es que hubiesen, ¿cierto?, apóstoles en el día de hoy, esos mismos oficios, esos mismos requisitos, esas mismas condiciones, esas mismas obras, esto habría que ver una reestructuración completa del canon bíblico, ¿cierto? Pero no lo hay, simplemente no lo hay, ¿cierto? Ojalá, en el nombre de Jesús, espero que realmente este estudio bíblico haya sido de mucha bendición para su vida, en el nombre de Jesús. Y recuerde, en el nombre de Cristo le dejamos cordialmente invitado para que usted nos siga en el nombre de Jesús en el canal de YouTube, Estudios Bíblicos Pentecostales. Nos busque en Facebook, Estudios Bíblicos Pentecostales. Nos busque en la librería virtual, Estudios Bíblicos Pentecostales. Y también dejamos todo invitado porque este libro va a estar en PDF y va a estar a disposición de una forma gratuita para todo aquel hermano que lo solicite. Así que bendiciones de parte de Dios. Se despide su hermano Joaquín en el nombre de Jesús. Amén y amén.